Hola chicos, bienvenidos a mi canal. En primer lugar, si quieres continuar con este tipo de noticias actuales, no olvides suscribirte a mi canal. Disfruta del espectáculo. ¿Con quién se convirtió el apóstol Sangu en acusado? ¿Por qué pagará una fortuna? No se olvide de ver el vídeo hasta el final antes de entrar en los detalles de nuestras noticias. Gracias. ¿Qué le pasó a Elçin Sangu, que una vez fue el centro de gran atención en Turquía y en todo el mundo con su serie Love for Rent? Un golpe de compensación a tu mensajero Sangu. La fortuna pagará. Se ha recibido un informe de expertos sobre la demanda de compensación presentada por su exgerente Basayo Ukey contra el jugador Elçin Sangu por terminar injustamente el contrato para pedir $100.000 en dinero de condición criminal y determinar su parte de las ganancias privadas del informe de expertos. En el informe del experto, se determinó que Elçin Sangu debía pagar una compensación de 3 millones de libras a su exgerente Estambul 14. Los abogados de las partes estuvieron presentes en la vista celebrada en el tribunal de primera instancia. It was announced that an expert report had been submitted to the court. El abogado del mencionado Elçin Sangu presentó un recurso y una denuncia contra el informe del perito. The court postponed the hearing to a later date in order to evaluate the appeal and resolve the missing issues. Si este caso fuera por una lira, también lucharía, dijo Basayo Ukey en una declaración escrita después de la audiencia, y agregó, el valor real de este caso es incluso más de 3.5 millones con intereses legales. Porque además de la terminación injusta de nuestro contrato de Sangu, el embajador no dio mis comisiones legítimas de contratos de publicidad y se las dio a otro gerente. Todo el mundo sabe esto en esta industria. Tengo mucha razón. Estamos en el 6º año y todavía estoy luchando sin perder mi energía. También lucharía si este caso fuera por una libra. He visto muchas intrigas y mentiras en el proceso, sin embargo, no estoy cansado de ello. Por el contrario, me volví aún más animado. Perseguir un caso no es tan fácil. Es financieramente agotador. Llegó el día en que pude pagar la tarifa de experto abriendo un mostrador el domingo. Mamá me pidió un préstamo. Pero yo y mi abogado, Selçuk Tomul, nos hemos convertido en maestros del arte de la guerra. Esto sucedió con aquellos que calumniaron en el proceso legal. Seguiré haciéndoles rendir cuentas a todos en estas salas. No importa cuál sea el resultado de este caso, voy a ganar. Porque yo soy el que es honorable, correcto y honesto aquí. Y también sé con toda mi alma que la justicia encontrará su lugar en estos tribunales o en la vida que hemos vivido, y ciertamente lo encontrará al final. Historia del incidente. Basayo Ukey presentó una petición a la corte afirmando que la actriz Elçin Sangu unilateralmente e injustamente rescindió el contrato de agencia artista al retirar un aviso notarial el 31 de diciembre de 2015. Basado en la relación de confianza entre nosotros, me acerqué a Elçin Sangu con la decencia de mi hermana. En 2012, firmamos un contrato de artista basado en la lealtad. Usé mis contactos para conseguir un trabajo para el embajador Sangu. Me han avalado para todos los contratos de trabajo que Sangu ha firmado. Le di a Elçin Sangu una educación de actuación y actuación frente a la cámara, lo preparé para los ensayos y la filmación. No acepté las ofertas que me llegaron para cuidar del mensajero Sangu mientras extendía mis brazos como una hermana mayor al mensajero Sangu. A pesar de todos estos sacrificios, se reunió con la agencia Galles Omen sin mi aprobación. El 31 de diciembre de 2015, también rescindió el contrato y comenzó a trabajar para otra agencia. Elçin Sangu actuó en contra tanto del contrato como del principio de lealtad al acuerdo, dijo. Basayo Ukey había solicitado una tarifa punitiva de $100.000 y el cálculo de la parte de los ingresos privados de ella. Respondiendo a la demanda presentada por su exgerente a través de su abogado Veysel Ali Demirel, Elçin Sangu declaró que las acusaciones eran ficción. Pero ¿sabías que nuestra hermosa actriz, que no ha tenido un papel en la serie durante mucho tiempo, se está preparando para una nueva serie? Veamos las impresionantes descripciones de las noticias. Usted se sorprenderá al final de la noticia. Su mensajero se está preparando para volver a las pantallas sanguinas.
Elchin Sangu, la actriz que protagonizó por última vez la película 9 Times Leila dirigida por Esa Lakai, ha estado lejos de las pantallas durante un tiempo. Se ha sabido que Sangu se está preparando para volver a las pantallas con un nuevo proyecto. Aquí están todos los detalles. Según la revista Snob, se supo que Elchin Sangu, el actor que conocemos de series como Love for Rent, Kalichan, Kurt Seyitan Sura, Sacha Long Time y Good Day Bad Day, se estaba preparando para regresar a las screenshot. Se supo que la hermosa actriz, que tuvo dificultades para cumplir con las expectativas en los proyectos que protagonizó en los últimos años, actualmente está leyendo 2 escenarios de series diferentes en el género de drama y action adventure en la etapa de decisión. Se afirmó que la CSU tomará una decisión sobre uno de estos 2 escenarios en breve. Sangu estará de vuelta en las pantallas no más tarde del verano. Los fans estaban presionando a los fans de la hermosa actriz, volver a las pantallas, de que no debería ser tan abierto con la audiencia de TV enviando mensajes a Sangu para presionarlo para que regrese a la pantalla. Entonces, ¿por qué la hermosa actriz se encerró en la casa? Elchin Sangu, cuya estrella brilló con la serie Love for Rent publicada en 2015, no está saliendo de su casa ahora. Elchin Sangu, cuya estrella brilló con la serie Love for Rent publicada en 2015, no está saliendo de su casa ahora. Sangu, quien protagonizó por última vez la película de Esa Lakai 9 veces Leila, ha decidido cerrarse en casa hasta un nuevo proyecto. Tanto por las condiciones pandémicas como porque no quería que su cara envejeciera, la hermosa actriz que tomó esta decisión ha estado leyendo muchos guiones últimamente. Pero he oído que aún no está pensando en decir sí a un proyecto. Está cansado. El actor de 35 años, que ha estado haciendo series consecutivas y actuando en películas durante muchos años, ha ampliado su base de fans tanto en casa como en el extranjero gracias a esto, pero también estaba muy cansado. Elchin Sangu, que ahora se está tomando un largo descanso del trabajo, también considera este proceso una desintoxicación social. Lee mucho. Sangu, que no se ir de su casa y no se reúne con nadie, está descansando leyendo muchos libros y viendo películas, así como guiones. Y no diezma a sus fans compartiendo fotos ocasionales de su cuenta de Instagram, que tiene 7,7 millones de seguidores. Estad atentos para más noticias de Messenger Sangu.